el mejor ejemplo para mí del tema de la mundialización es la ecología. No se puede ser ecologista en una ciudad, no se puede ser ecologista en un país. La única manera de ser ecologista es planetaria, porque los temas de la ecología son los temas del planeta. Bueno, ese es el proceso de mundialización. El reconocimiento cada vez más del ciudadano común, de que está en un universo compartido y de que puede y debe entrar en contacto con otras culturas. El problema no es entrar en contacto con otras culturas, el problema es cómo hacerlo de manera soberana. Entonces, digamos que esta noción de cultura mundo nos ayuda a ir un poco más allá del esquema simplista, globalización, homogeneización o defensa de las identidades nacionales, soberanía, porque ya es imposible también defender las identidades nacionales en los términos clásicos de un fortín de protección a la manera de las películas americanas tipo novela. Ahora, eso es el lugar donde estamos. ¿Cómo hemos llegado acá? Y ahora voy a hablar básicamente de políticas y cultura. El concepto de cultura ha pasado de la anorexia a la obesidad. Perdónenme la figura, pero son las primeras que se me vinieron. De la anorexia, ¿por qué? Porque, bueno, las primeras, lean ustedes, por ejemplo, las definiciones del Ministerio de Cultura, del primer Ministerio de Cultura que hubo en Europa Occidental, que fue el de Francia, 1959. Rojo. Bueno, cuando ustedes leen la misión de ese ministerio, dice, más o menos así: el Ministerio de Cultura ha sido creado para lograr divulgar las obras y creaciones artísticas francesas y de la humanidad al mayor número de personas. Ese era el tema. O sea, el tema era, después se fue ampliando a los conceptos de patrimonio, en los países latinoamericanos se le empezó a prestar atención al tema de las culturas tradicionales. Después se le amplió como una relación con que cultura no solamente la bellas artes, sino también la vida cotidiana. Y hemos llegado a un momento, por eso lo llamo la obesidad, pero el término no es la obesidad, yo lo llamaría entre la anorexia y las píldoras del Dr. Ross, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero aquí en los años, a comienzos del siglo, los abuelos usaban unas píldoras que servían para todo, para la caspa y para una fractura, para el dolor de muela y para el hígado. Eran como esos jarabes de pueblo. Bueno, corremos el riesgo, nosotros, de pasar de una visión bella artística, exclusiva de la cultura, a pedirle a la cultura cosas que la cultura por sí sola no puede dar, que resuelva los problemas de violencia, que genere cohesión social, que ayude a la paz entre los pueblos, que refuerce los sentidos de pertenencia, que ayude a generar más empleo, que son como los dos extremos. ¿Cómo ir colocándonos en qué punto debería estar entonces para no incurrir en ninguno de los dos? A mí me gusta una reflexión que hace Juan Luis Mejía, que se la acabo de escuchar ahora en Madrid. Juan Luis fue ministro de Cultura, fue el segundo ministro de Cultura después de la creación del Ministerio en Colombia. El primero fue Ramiro Osorio, que por cierto, esa es una constitución que hay que revisar, la constitución que hizo la constituyente colombiana en el año 91. Yo me ayudan con las fechas, porque siempre tengo problemas. Pero en el año 91, esa constitución, que es producto de una constituyente, es la primera que incorpora en América Latina el término cultura en el preámbulo, y que define la sociedad colombiana como una sociedad pluriétnica y multicultural, y que establece discriminaciones positivas para los indígenas y para los afrocolombianos. Es una constitución y que crea el Ministerio de Cultura. Juan Luis hoy se lamenta de que se haya llamado de Cultura y no como el de Bolivia, que se llama Ministerio de las Culturas. Pero bueno, ya en todo caso tiene un gran valor histórico. Los 4 momentos que establece Juan Luis Mejía para entender la cultura, las relaciones de la cultura en América Latina, son, primero, lo que él llama, y esto es bueno recordarlo históricamente, la historia no es una ociosidad, es importante para entender el presente, es la cultura como táctica. ¿A qué se refiere
como obstáculo al desarrollo, pero más bien como obstáculo para el progreso. Bueno, que buena parte de las políticas culturales implícitas que se desarrollaron en América Latina en las primeras décadas del siglo XX consideraban que las culturas tradicionales nuestras eran un lastre, eran un impedimento, eran un obstáculo para avanzar hacia sociedades modernas, hacia sociedades desarrolladas, hacia sociedades capaces de competir en un mundo que ya para entonces se reclamaba industrializado, el mundo avanzado. Cuando hace rato hicimos alusión al tema del exterminio de los indígenas en Argentina, pero también vale para Uruguay. Eso fue en el siglo XIX, ¿verdad? Porque fue sí, en los años 40 del siglo XIX. Claro. Pero luego, vengo hacia acá. Eso se convierte luego en una política cultural cuando se le elige, no sé si alguno de ustedes ha ido al Museo Etnológico de Buenos Aires, cuando se elige aquello en un discurso que de alguna manera se repite, por ejemplo, en Venezuela con el periodo de Pérez Jiménez y con otras estrategias de migración, donde se cree que es necesario que incorporando mano de obra, trabajadores europeos, se puede ayudar a refrenar el peso que tiene las culturas indígenas como refractario a la modernidad. Pero eso se conecta también, lo veremos más adelante, con todas las tesis que los investigadores de la comunicación conocen muy bien sobre el tema de la difusión de las innovaciones, que era la idea de que para que el desarrollo pudiera avanzar era necesario modificar algunas conductas tradicionales, culturas tradicionales, hábitos tradicionales para incorporación. Esa es la primera etapa que establece Juan Luis, lo que él llama la cultura como obstáculo para el progreso. Después habla de una cosa que me parece importantísima, que es la etapa de la diferencia, de la indiferencia. Dice, bueno, la cultura deja de ser preocupación en las relaciones, dentro de las teorías del desarrollo, y se centra todo el esfuerzo en el modelo económico. Hay que aumentar el PIB, hay que aumentar la productividad, los países se desarrollan si pueden generar excedentes económicos que puedan ser distribuidos y apropiados con un mínimo de relación equitativa, y no se habla más del tema. Y esto lleva al fracaso también, porque mucho de las políticas de reforzamiento de los programas de desarrollo que se hacen básicamente en los años 50, 60, fracasan y empieza una nueva etapa que la llama Juan Luis la etapa de la cultura como herramienta para el desarrollo. Se dice no, y ahí entonces plantea que el Consejo Latinoamericano para el Desarrollo Cultural un poco trabajaba eso, la idea de que la cultura podía servir, reforzar los procesos de desarrollo, pero siempre viéndola básicamente como un instrumento. Y el último periodo, que es el que nos interesa hablar hoy en día y que es el eje de esta reflexión de este módulo, es la idea de la cultura como fin mismo del desarrollo, no solamente como un instrumento del desarrollo, sino como la realización misma del desarrollo. Y aquí es donde yo digo que me gustaría establecer una cierta relación entre cómo hemos llegado o cómo se ha llegado en todas las grandes reflexiones internacionales, en los acuerdos, en las convenciones intergubernamentales, en las políticas de cooperación internacional, a la idea de que la cultura es una estrategia social para reforzar procesos de desarrollo. Y yo creo que donde se ha logrado expresar mejor esa relación es en el concepto de desarrollo humano. Concepto que hoy está muy socializado, que muchos de ustedes deben manejar, que se lo debemos inicialmente a Amartya Sen, que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo hizo suyo, que hoy es uno de los indicadores de los instrumentos de comparación entre países, y que básicamente es un concepto que trata de convencer
a quienes tienen responsabilidades públicas de que el desarrollo o es integral o no es desarrollo. Que el desarrollo no se puede seguir midiendo a través solamente de indicadores macroeconómicos, de indicadores económicos, del PIB, que el desarrollo es básicamente la realización plena de las potencialidades humanas, pero en un contexto de libertad, y que para que el desarrollo ocurra es necesario incorporar como variables claves las dimensiones simbólicas, las dimensiones subjetivas, las dimensiones imaginarias de la vida social.